Desesperado. Muy buenas noches, Magíster Rosa María Vega Trigoso, compañeros. El día de hoy, el grupo número 6 va a responder a ciertas interrogantes, como a qué denominamos realismo y qué plantea y de qué forma podemos contrastar con el idealismo. Para ello, mi grupo está conformado por Edith Hidalgo Suárez, por Eladio Córdoba Jiménez, por Yamile Julca Girón y por Pierre Loaiza Farfán y por Jorge Luis Ordóñez Árceles. El realismo y el idealismo son dos corrientes filosóficas y también artísticas que representan diferentes perspectivas sobre la realidad y la verdad. Para ello, mi compañero Eladio va a responder a la pregunta ¿a qué denominamos realismo y qué plantea? Profesora, muy buenas noches. Compañero, buenas noches. Sí, vamos a responder a la interrogante. Decimos lo siguiente, ¿no? Según lo investigado, podemos decir que es una corriente filosófica que sostiene que existe que los objetos y entidades en el mundo tienen una existencia independiente de la mente humana y, y pueden ser conocidos a través de la percepción y la investigación empírica. Significa que a través los conocemos, estos objetos, los conocemos a través de nuestros sentidos, ¿no? Además, definitivamente, mm, en este caso, los realistas filosóficos creen que los objetos, eventos, entidades en el mundo tienen una existencia objetiva y existen independientemente de si alguien los percibe o piensa. En otras palabras, decimos que es el mundo real en sí mismo. Podemos decir también, pues, que las cosas existen en la realidad independientemente del sujeto, ¿no? Y como se manifestó para la obtención de la información de los objetos, se hace uso, ¿no?, de la observación directa. Por supuesto que para tener observación directa nosotros utilizamos, pues, nuestros sentidos, ¿no?, para poder tener contacto de los objetos reales. El realismo científico considera que la ciencia es la mejor forma de validar los conocimientos de la realidad. Además, el conocimiento mediante la percepción, que significa que podemos adquirir los conocimientos sobre el mundo a través de la percepción sensorial y reiteramos en la observación empírica. Y el conocimiento verdadero de las cosas del mundo real, pues se logra a través de las representaciones. Las representaciones están ahí independientemente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Eso es lo que podemos responder en relación a esta pregunta, compañera. Muy bien, compañero Eladio. Podemos decir que denominamos realismo a lo que se cree que es la verdad en el mundo. Se centra en representar la realidad de una manera objetiva, ¿no? Mi compañero Loaiza Farfán-Pierre también va a responder a este interrogante, ¿a qué denominamos realismo y qué plantea? Él nos va a ampliar un poquito más a detalle sobre ello. Adelante, compañero. El realismo es denominado como una postura que no exagera ni minimiza una situación, emitiendo un relato sin adornos o matices. Tal es así que el ser humano actúa de manera objetiva, evitando las circunstancias que lo rodean, los sentimientos o emociones pasajeras que influyen. El realismo es la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, tal cual pasan en el momento, sin adornos ni idealizaciones. Muy bien, compañero. Gran aporte, ¿no? Eh, los, los, los filósofos realistas creían que la verdad se encuentra en el mundo exterior y que es posible conocerla mediante la observación y la experiencia, ¿no? Eh,
Ahora, continuando con la siguiente interrogante, ¿de qué forma podemos contrastar con el idealismo? Mi compañera Edith va a responder a este interrogante, ¿no? Nos va a detallar un poco más su opinión sobre ello. Adelante, compañera. Gracias, compañero. Buenas noches. Respecto a la pregunta, se puede decir pues que contrastar el realismo con el idealismo implica examinar diferencias fundamentales en cómo estas perspectivas filosóficas comprenden la naturaleza de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay formas de hacerlo, ¿no? La existencia de la realidad, se va a cortar el Zoom. Continúa. La existencia de la realidad independiente, ¿no? En el realismo, ¿qué podemos decir? Pues, ¿no? Que sostiene que existe una realidad objetiva e independiente, ¿no? Que la realidad tiene una existencia propia, independiente de nuestras perspectivas o pensamientos, ¿no? Y en cambio, en el idealismo se argumenta que la realidad es principalmente mental, ¿no? Es principalmente mental o espiritual, ¿no? La existencia de las cosas depende de la mente o de la conciencia que lo perciba, ¿no? Respecto a la naturaleza de la realidad, en el realismo se afirma que la realidad es objetiva, tangente y puede ser percibida de manera independiente por diferentes observadores, ¿no? En cambio, en el idealismo se sostiene pues que la realidad es subjetiva y depende de la mente. La percepción y la conciencia desempeñan un papel central en la existencia de las cosas. Respecto a la importancia de la experiencia sensorial, en el realismo se valora la importancia de la experiencia sensorial y la observación empírica para comprender la realidad. En cambio, en el idealismo puede no atribuir la misma importancia a la experiencia sensorial, ya que la realidad se percibe a través de la mente y puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas. Respecto a la relación entre la mente y la realidad, ¿qué podemos decir en el realismo? La mente es vista como un medio para conocer la realidad, pero no se considera que la realidad depende principalmente de la mente. En cambio, en el idealismo se considera que la mente a menudo como la entidad fundamental que da forma y crea la realidad. En resumen, podemos decir pues que mientras que el realismo destaca la existencia objetiva e independiente de la realidad, en cambio el idealismo enfatiza la importancia de la mente y la conciencia en la determinación de la realidad. Estos enfoques ofrecen visiones contrastantes sobre la naturaleza fundamental de lo que consideramos como real. Es lo que podría aportar respecto a la pregunta. Gran aporte de la compañera. Coincidimos todos que el idealismo sostiene que la realidad es producto de la mente y de la verdad y que la verdad es subjetiva. Para continuar, nuestro compañero Jorge también va a responder a la interrogante de qué forma podemos contrastar con el idealismo. Adelante, compañero. Buenas noches a todos. El realismo es la filosofía que requiere a la creencia en la existencia de una realidad objetiva e independiente de la mente humana, en contraste con el idealismo, que considera que la realidad es producto de la mente. Ejemplo, en la mesa en una habitación vacía, desde la perspectiva del realismo, la mesa existe objetivamente incluso si nadie la observa. En el enfoque contraste con el idealismo, que sostiene que la mesa solo existe cuando alguien la está observando o pensando en ella. Para contrastar el realismo con el idealismo, hay cuatro enfoques. El realismo filosófico afirma que el objeto existe independientemente de la mente. Ejemplo, las montañas existen incluso si nadie las ve. La observación empírica se basa en la evidencia concreta en lugar de la percepción subjetiva. Ejemplo,
La ciencia que utiliza las observaciones objetivas como uso de un termómetro. La independencia de la realidad sostiene que la realidad existe por sí misma. Ejemplo, las leyes naturales en física son válidas sin importar si alguien las está pensando. La existencia de objetos independientes argumenta que los objetos y entidades tienen una existencia objetiva fuera de la mente. Por ejemplo, los océanos, las montañas, las estrellas, existen independientemente de las perspectivas individuales. El uso de datos empíricos. En psicología cognitiva se basa en datos empíricos objetivos en lugar de introspección subjetiva. Ejemplo, un estudio de la memoria del trabajo. Este ilustra en la psicología cognitiva, apoya los datos empíricos para comprender y explicar los fenómenos mentales como la memoria. Este enfoque objetivo proporciona una base sólida para la investigación en esta área y contribuye para un conocimiento más profundo de la mente humana. En conclusión, la combinación de realismo e idealismo enriquece nuestra combinación del mundo. Podemos abrazar la objetividad del realismo y explorar la subjetividad del idealismo para obtener un equilibrio que nutre tanto como la búsqueda de la verdad en nuestra comprensión. Muy bien, compañero Jorge. Los idealistas pues creían que la mente y las ideas son fundamentales para poder comprender el mundo y que la realidad puede estar influenciada por nuestras percepciones y nuestros conceptos. Nuestra compañera Yamile va a continuar ampliando un poco más su opinión sobre de qué forma podemos contrastar con el idealismo. Adelante, compañera. Al hablarse de realismo, consideramos el mundo como un fenómeno objetivo a través del cual nuestra mente va a aplicar el estudio científico. Vamos a partir desde la observación, de forma sucesiva el análisis de las cosas hasta su posterior cuestionamiento. Esta filosofía ahonda en dicho método basado en la observación de los hechos, mientras que por otra parte el idealismo va a invocar aquella idea de reducir el mundo a una actividad espiritual, identificando lo real con lo racional y el objeto con el sujeto o la conciencia. El realismo, como una forma de pensamiento, se abre a las cosas y va hacia ellas, pero el idealismo vuelve su atención hacia el sí mismo, que es el foco de donde parte aquella actitud reflexiva. En el realismo, el conocimiento se inicia en las cosas, mientras que en el idealismo, el conocimiento es una actividad elaboradora de conceptos que va del hombre a las cosas. Para el idealismo, el conocimiento es posterior a la realidad de las cosas, en tanto que para el idealismo, la realidad es la última acción del pensamiento, algo que hay que alcanzar pensando, descubriendo así un nuevo ser dentro de nuestro pensamiento más puro. Aunado a ello, en el año 480 a.C., Anaxágoras enseñó que todas las cosas se crearon a través de la mente. Posteriormente, Platón afirmaría que la máxima realidad objetiva solo era alcanzable a través de las ideas, las cuales existían independientemente de un mundo sensible. Además, este acceso se lograba a través del intelecto. Siglos más tarde, estas creencias llevarían el título de idealismo, tal y cual lo he mencionado. El realismo es una corriente literaria que incluye a lo social y lo artístico que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX. Su inicio, además, coincide con un clima sociopolítico de avance científico y de progreso, provocando un cambio en la influencia del catolicismo y la Iglesia cristiana, que siempre había estado muy presente en las letras hispanoamericanas. Doy por culminada nuestra exposición. Muchas gracias, profesora y compañeros.